En este marco continuamos y recibimos a nuestro siguiente invitado. Contamos hasta ahora con Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con permiso de esos asuntos de última hora, la mirada esta mañana queremos ponerla en lo que es la guerra, ¿no?, de todas las guerras económicas, el temor a una guerra comercial, un Trump 2.0, Trump activando una espiral. ¿Qué lectura hacéis desde el Instituto Juan de Mariana? Bueno, el proteccionismo es una amenaza ciertamente preocupante. Se puede desatar una guerra comercial de primer orden como consecuencia de esta subida arancelaria que ha anunciado Donald Trump. Hay que recordar que Trump siempre ha defendido unos aranceles altos con el pretexto, con la excusa de defender la producción norteamericana, pero esto tiene consecuencias tanto para la economía estadounidense como para el resto de la economía mundial. Es ciertamente grave en caso de que finalmente se apliquen este tipo de aranceles. ¿Por qué? Porque amenaza básicamente con desatar una guerra comercial de primer orden. Hay que recordar que las primeras amenazas que ha disparado Trump son contra China, con un arancel del 35%, también con sus socios más próximos, que forman parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estamos hablando de Canadá y de México. En ambos casos, Donald Trump propone aranceles del 25% a todos los productos y servicios procedentes de estos países vecinos, pero detrás vienen más. Y en la lista también está Europa. Esto explica, en parte, la caída que ha sufrido la industria europea en las últimas semanas y con especial intensidad el sector de la automoción, que ha perdido en bolsa cerca de un 20% en los últimos 6 meses. Stellantis, Volkswagen, BMW, Mercedes pueden ser algunas de las compañías en sufrir estas consecuencias financieras y productivas derivadas del aumento arancelario que pretende imponer Estados Unidos, especialmente a México, puesto que parte del negocio de estas empresas radica allí. De hecho, le podría restar a estas compañías cerca de 7.000 millones de euros en EBITDA, en beneficio. Hay que recordar también de qué estamos hablando. Pues básicamente las transacciones comerciales entre Estados Unidos, México, Canadá y China suman 1,8 billones de dólares, casi el PIB de España, pero si a ello se le suma Europa, que tiene unas relaciones comerciales por importe de 900.000 millones de euros al año, estamos hablando de que el conjunto de la actividad económica afectada o amenazada por esta subida arancelaria asciende a 2,7 billones de dólares. Estamos, por lo tanto, hablando casi de 2 veces el PIB español. Hay que recordar, el proteccionismo siempre es malo, el proteccionismo mata. A mí me recuerda este tipo de amenazas a lo que sucedió precisamente durante los años de la Gran Depresión, que se desató una guerra comercial de primer nivel durante los años 30, después del crack del 29. Entonces hubo un caldo de cultivo idóneo precisamente para el triunfo de las tesis nacionalistas y también populistas, tanto a nivel económico como político. Y en el año 1930 el gobierno norteamericano, con Hoover a la cabeza, aprobó una subida arancelaria de primer orden, por el cual se dispararon las tasas de unos 20.000 productos con la excusa de proteger la industria nacional, la industria norteamericana de la competencia extranjera. Sin embargo, el resultado fue precisamente el contrario, convirtiendo en una profundísima recesión y prolongando la agonía hasta el punto de convertirse en una depresión. En el año 1932, los aranceles en Estados Unidos rozaban el 60%. Y esto desató medidas proteccionistas por parte de otro tipo de países afectados por estos aranceles, y esto es lo que desató una guerra comercial de primer orden que tuvo, como digo, consecuencias nefastas sobre la economía norteamericana. El volumen de importaciones, por ejemplo, cayó cerca de un 40% en poco más de 2 años. Las exportaciones estadounidenses se hundieron un 60%. Se dispararon los costes de producción y esto agravó la situación financiera de las empresas, aumentó el paro, aumentó la recesión, aumentó el desplome de los salarios, se extendieron las quiebras bancarias y la combinación de crack financiero y guerra comercial en Estados Unidos provocó
pues un descenso del PIB real, descontando inflación, próximo al 30% entre el año 1929 y el año 1933. Afectó además al conjunto de la economía global. Por lo tanto, el proteccionismo no es la solución, el proteccionismo es el problema. De hecho, los norteamericanos, gracias precisamente a la posibilidad de comprar productos mucho más baratos del extranjero, han elevado su poder adquisitivo en cerca de un 30% en las 2 últimas décadas. Y hay que recordar que las principales compañías norteamericanas, las compañías del S&P 500, casi la mitad de sus ingresos proceden del extranjero. La guerra comercial, por lo tanto, todo lo que sea atacar el comercio y el comercio global, el comercio entre países, es negativo, tanto para Estados Unidos como para el conjunto de la economía mundial. Por lo tanto, el proteccionismo no es la solución, el proteccionismo es el problema, y lo único que cabe preguntarse es si Trump va en serio o Trump va de farol. Utiliza los aranceles como una carta de negociación para conseguir ciertos intereses o ciertos logros por parte de este tipo de socios, como por ejemplo el poder amenazar a México con aranceles siempre y cuando a cambio pues frene la inmigración ilegal o frene la llegada de droga, narcotráfico hacia Estados Unidos. Y con Europa pues lo mismo, a cambio de que a lo mejor Europa le compre más gas natural o que reduzca las subvenciones o reduzca los aranceles a determinados productos. Yo creo que lo que está haciendo Trump en estos momentos es exhibir la política arancelaria, la amenaza de una guerra comercial como un factor de negociación para poder conseguir o arrancar ciertos intereses, ciertos logros de este tipo de países. Bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo va Trump y cómo va la implantación de esos discursos. Más cosas, Manuel, porque en las últimas horas esto sí que nos hace barrer un poco más para casa. El sector hotelero ha criticado, ¿no?, ese nuevo registro del gobierno, 31 datos, más o menos, que coartan, ¿no?, la libertad de los viajeros y además, ¿no?, las voces que llegan además desde otros puntos del exterior, de visitantes extranjeros, la problemática, ¿no?, de cuánta información quieren para el viajero. Bueno, esto es una auténtica locura. Estamos hablando de que a partir de ahora cualquier turista, cualquier persona que se aloje en un hotel, en un hostal, en un piso turístico, en una pensión, en todo tipo de establecimientos hoteleros, incluso agencias de viajes, van a tener que exigirle a sus clientes un listado de datos absolutamente innecesario, y colosal. O sea, estamos hablando de que prácticamente la exigencia de nuevos datos va a pasar de apenas 9 a más de 40 en algunos casos. 40 datos de todo tipo: teléfono, domicilio, correo electrónico, número de viajeros, parentesco entre los viajeros o los turistas que viajan juntos, los datos de transacción. Estamos hablando de si paga con metálico, si paga con tarjeta, el número de tarjeta. Todos estos datos, los establecimientos hoteleros, a partir de ya, puesto que el decreto acaba de entrar en vigor, van a tener que remitirlos a una página web, a una nueva aplicación, a un registro del Ministerio del Interior, que, por cierto, acaba de anunciarse esta medida, la puesta en vigor, y no funciona el aplicativo. Ayer dio muchísimos problemas, estuvo caído durante buena parte de la jornada. Y esto todo con la excusa de combatir, según Marlaska, según el ministro, el crimen organizado. Ya me dirás tú de qué vale utilizar datos personales hasta este punto de detalle tan amplios, pedírselos a millones de turistas. Hay que recordar que España es una potencia turística de primer orden. Recibimos cerca de 90 millones de turistas a lo largo del año, y eso sin contar los turistas nacionales. ¿De qué va a valer pedirle toda esa información a estos turistas, que es tratarlos presuntamente como delincuentes, como terroristas, como criminales? Supone un auténtico disparate desde todos los puntos de vista. Estamos hablando ya no solo de un atentado contra la privacidad, contra la libertad de los individuos, que no tienen por qué facilitar este tipo de datos, sino que además estamos hablando de un problema de carácter burocrático para todas las empresas, para todos los hoteles, para todos los alojamientos, para todos los pisos turísticos, que van a tener que perder mucho tiempo en rellenar y facilitar estos datos a la administración. Y tiempo es dinero. Además,
Imagínate por un momento que llega un grupo de 70, de 80 viajeros de golpe. Es decir, no solo es inconveniente para el alojamiento turístico, es que los viajeros van a tener que esperar durante bastante tiempo para poder registrarse, para poder cumplimentar todas estas obligaciones y poder disfrutar de sus vacaciones o de su estancia. Como digo, es un absoluto disparate que además ataca directamente a una de las principales industrias del país, que es la industria turística. Además, simplemente por terminar, este decreto no va a servir de nada, porque evidentemente cualquier cliente va a poder mentir o falsear los datos. No sirve para nada, es un auténtico disparate, eleva los costes y va a suponer muchos inconvenientes precisamente a los turistas, que son una de las principales fuentes de riqueza de este país. Pues antes de terminar, veremos esa implantación, Manuel. Ha habido otro asunto que estábamos esperando a ver cuál era la lectura. Finalmente Glovo ha cambiado el modelo laboral y contratará a 15.000 repartidores. Bueno, esto va a suponer un golpe importante, no solo para la compañía, sino también para los propios trabajadores. La ley Rider que ha aprobado este gobierno ataca fundamentalmente a todos aquellos repartidores que libremente y con mucha flexibilidad pues habían escogido este trabajo, podían trabajar con distintas aplicaciones, eran autónomos y perfectamente lógico, perfectamente normal, pero el gobierno, en su intento por regular, intervenir todas aquellas actividades que escapan a su control, pues se sacó de la manga esta ley Rider por la cual no los considera autónomos y, por lo tanto, tienen que ser contratados por las diferentes compañías o las diferentes aplicaciones. Glovo es una de las que más se ha resistido hasta el momento porque, lógicamente, daña su modelo de negocio. Hay otras que lo han aplicado antes, pero que tiene, como digo, efectos negativos tanto para la compañía como para los propios riders. Estos repartidores, desde que se les obliga a ser contratados por la empresa, han perdido libertad en cuanto a que antes podían trabajar con distintas aplicaciones y diseñar sus propios horarios. Ahora no, ahora se van a tener que regir por los horarios que marque la empresa, únicamente van a poder trabajar con una aplicación, pierden por lo tanto libertad, pierden por lo tanto autonomía y además están perdiendo incluso dinero porque hay muchos autónomos que trabajaban como repartidores y precisamente a su capacidad para poder escoger sus horarios y trabajar con distintas aplicaciones, pues muchos de ellos te reconocen que ganaban más trabajando como autónomos que trabajando ahora como asalariados. Pero es que además esto afecta directamente al modelo de negocio de la compañía. Esto significa que de los 15.000 repartidores que hasta ahora empleaba Glovo, pues muy posiblemente muchos de ellos, varios miles seguramente, dejarán de trabajar, perderán su empleo. Y esto también se traducirá en un incremento del servicio, en un incremento del coste para los consumidores que piden comida o piden productos a domicilio. También esto va a suponer una reducción de las transacciones, es decir, muchos de los restaurantes que parte de su modelo de negocio dependía del envío de comida a domicilio, también se verán afectados porque van a subir los precios, se van a reducir, por lo tanto, las transacciones. Podría impactar también en muchos de estos restaurantes. Y la propia compañía, después del anuncio, pues solo recordar que se está resintiendo en bolsa, como no puede ser menos, está reduciendo ha sufrido una caída, ayer sufrió una caída importante en bolsa debido precisamente a que se le van a encarecer los costes. Es decir, es una jugada en donde todos, absolutamente todos, pierden, desde la empresa hasta los clientes de esa empresa, restaurantes, supermercados, etcétera, también los consumidores que piden comida a domicilio y, para terminar, los propios repartidores que van a ver cómo pues antes tenían libertad de horarios, ganaban más dinero, eran jefes, sus propios jefes, ellos decidían cómo trabajar, cómo, cuándo y a qué precio, y ahora, sin embargo, pues se van a ver restringidos por un contrato laboral. Una nueva torpeza, más que torpeza, un nuevo ataque a la libertad de empresa y también a la libertad de los trabajadores por parte de este gobierno. Pues Manuel Llamas, una vez más, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Hasta luego, muchas gracias.